tardes. Por acá les habla el encapuchado. Feliz tarde de lunes. Tarde, día de lluvia y tarde lluviosa aquí en la ciudad de Miami. Gracias por estar aquí en esta plataforma, acompañándonos aquí en nuestras reflexiones de cada día. Maestro, ¿qué va a pasar con Cuba? Nada, que entre sancioncitas y listicas y campañas políticas y barbarie y caprichos de la tiranía y el exilio van a terminar matando al pueblo cubano. ¿Qué más va a pasar? Que los caprichitos de la listica del terrorismo y el embarguito y el recrudecimiento, más la resistencia creativa y que aquí no se rinde nadie y que no pasarán y que ahora sí, entre la pandilla de La Habana y la pandilla de Miami van a matar al pueblo de Cuba. ¿Qué va a pasar? La pandilla de allá no cede y esta tampoco cede. Aquella no se rinde, ni esta ceja, ni da su brazo tercero. Esta no quita el embargo y aquellos no hacen elecciones. Y entonces, que se muera el pueblo. Es lo único que va a pasar. ¿Qué más va a pasar? Seguir los próximos años viendo la misma película que hasta habíamos vivido. El régimen haciendo show, metiendo presos infelices allí, acusando de terroristas e inventando telenovelas de esas que ellos han inventado todos los siglos, y estos acá igual, acusando aquí de comunista allá, de que si vamos para la agencia Cuba Max a hacer una pantomima de esa, todos los días un influencer nuevo, todos los días un cuento nuevo, una nueva administración norteamericana, nuevas campañas políticas, y así se han ido los últimos 60 años y se irán los próximos 70 que vienen. Y mientras tanto, morirán allí bajo el rigor de la intolerancia de estos y la barbarie de aquellos los ciudadanos de aquí que no tienen nada. La viejita miliciana que apostó todo por el comunismo se morirá sequita como un espagueti consumiéndose al sol. La madre dejará de ser madre porque no tiene con qué mantener a un hijo, porque el dólar está a 400 y si esto sigue así, en el 2026 vale 500. Humbertico contando historias, haciendo novelas de esa de terror de él, como siempre aquí. En la mesa redonda, con Randy, no hay problema, todo está bien. Un pueblo alegre, unido, que marcha, que avanza, una revolución. Díaz-Canel prometiendo que en el 2025 vamos a estar mejor que en el 2026. Y así. Sandro Castro haciendo de las suyas en las redes, todos los influencers por acá contando, Otaola ripiando a Eduardo Antonio ripiando a Otaola, Otaola diciendo que Heidi tiene hongo en los pies, Heidi diciendo que Galilea Montijo es la hija, que si la hija de Lili Esteban se compró, y así se irán los años, y el pueblo muriendo, y Liborio, como siempre, jodido. Mi consejo, bueno, maestro, sencillo. Si usted vive en el campo, siembra la tierra. Prepárese. Si vive en la ciudad, trate de ver cómo puede vivir y si no, escápese, váyase. Por la vía que sea, no importa. Ya yo estoy que para mí el fin justifica los medios. Da lo mismo que se case con un extranjero, que se vaya como donante de órganos para la Cruz Roja Internacional, no sé, para la guerra de Ucrania, para la de Chipre, para la de Italia. Váyase, que lo van a matar allí. La pandilla está delincuente de aquí y de allá. Porque yo veo que tú no tienes... Esta salsa no camina, tú no ves que es lo mismo todos los años. La misma historia. Estoy loco que pasen estos 4 años de la administración Trump para que la gente siga en las redes diciendo lo mismo. Para que veamos al próximo candidato en el Versalles haciendo la misma promesa. Este libreto que hoy están viendo ustedes lo repitieron en los 90 con la era Clinton y con Obama y con Reagan y con Johnson y con Nixon y con Gerald Ford y con todo el mundo.
el espectáculo ha sido tal que ha ido desde invasiones y expediciones a Cuba hasta acercar a Cuba con portaaviones, lanchas, aviones y bombarderos. Y no va a pasar nada. Ay, que te doy, que no te doy, que tú eres malo. Ay, 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 manda los portaaviones, quita los marines, manda los marines, ponle esta sanción, quítale aquella. Y allá inventando. Ay, ay, que el contingente, que la vaquería, que Pomarrosa, que Ubre Blanca, que Zafra 10 millones, que la alfabetización, que el esfuerzo decisivo, que el año de la agricultura, ay, que la revolución energética, la ollita rosera, el chocolatín, y así. Así, en ese show de aquí y de allá, se han ido 70 años y se irán 70 más, o tú no lo estás viendo. Así lo tienen desde el 59. Olvídense de eso. El invicto no tenía ningún enemigo, igual que Don Quijote, que inventó que los molinos de viento eran gigantes y que Dulcinea era una princesa cuando era una porqueriza que lo que hacía era recoger cebolla. Está bien, señorita Ciso, gracias por su cariño. Saludos, Oscar, saludos, mamá de Ciso. Oscar García, un saludo para todos ustedes. El comandante inventó una novela, una tragicomedia, peor que la Celestina o la tragicomedia de Calixta y Melibea, la obra de Fernando Roa, que nos van a invadir, que el enemigo, que planes de atentado. 660 planes de atentado le hizo la Ciénaga. ¿Qué clase de novelista más grande era el comandante jefe del SIG? El hombre más inteligente del mundo, decía la gente. No más grande del mundo, el caballo. ¿Qué clase de novela más grande? Así mismo. Que nos van a invadir, vamos, Bastión 86. Llenó el país, hizo a Cuba un queso. Donde quiera metió un túnel y una basura de esa, con ceniza y con piedra. Tiempo más tarde vimos con las armas que contaba Estados Unidos. Los americanos hubieran tirado una bomba de Kojima y se hubiera caído la vara entera. Mira, muchachos. Lo más grande del mundo, lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo. Que si me van a matar, que si me van a invadir, que si Posada Carriles, que si la mafia, que si un caracol, que si un lapicero con una jeringuilla hipodérmica, que el dengue hemorrágico, la fiebre porcina, que el tripalmi, que los mosquitos ensayit, que se le dieron candela a Levantán, que mataron a Fede del Valle en El Encanto, que se ahorcaron a Manuela Kunze, Domenici, a Conrado Benítez, allá. No. Una novela. Julito el pescador en silencio ha tenido que hacer su propia guerra del Tabo, un cuento tras otro, día y noche tras la huella, tras el enemigo. No, ni para qué. 70 años en esa novela. Buenas tardes, profesor, deseándole siempre lo mejor. Gracias, Michelle Vicini. Gracias, Ernesto, por estar esta tarde con nosotros nuevamente. No, muchachos, y cuando te voy a contar una historia que esta es real, Ernesto, tú no la has escuchado nunca. Yo estuve preso, ¿no? Cuando Puruzón estaba preso, yo estaba preso también. Estaba con nosotros preso un hombre que fue
era coronel de la inteligencia cubana. Él atendía Oriente y Norte. Él atendía desde Baracoa hasta Manatí. Dice que en el año 86, 87 por ahí, gobernaba Reagan. Y entonces un barco de cabotaje norteamericano entró a las Bahamas. Estaba haciendo un estudio oceanográfico en las Bahamas. Y parece que tuvieron un desperfecto técnico y la corriente marina comenzó a arrastrarlo para las aguas cubanas. Entonces apareció el guardacosta cubano, el de la Griffin, y le lanzaron un cabo con la intención de remolcarlo hasta el puerto de Caibarien en Villa Clara. Entonces ellos le dijeron que no, que estaban en aguas internacionales, que habían llamado el guardacosta de Bahamas. El guardacosta de Bahamas llegó, pero estaban en los límites de las aguas cubanas. Entonces alguien llamó al Comando Sur. El Comando Sur llamó al Pentágono. El Pentágono llamó al ministro de Defensa de Estados Unidos y al secretario de Defensa, y él llamó a Reagan y le dijo: mira, tenemos este problema. Y Reagan le preguntó: ¿dónde está la flota del Caribe? Eso en Puerto Rico. Ponme al almirante de la flota del Caribe, que está compartida entre Cuba y Puerto Rico. Le digo: almirante, esto me lo dijo Palma, que lo oyó por la radio escucha. Le dijo: mire, coge la flota que está, pase entre las aguas cubanas y recoge la flota que está en Cuba. Y naveguen y rescaten el barco. Y si las autoridades cubanas se resisten, me le da un pase con los aviones de combate a Cuba, para allá y para acá, ida y vuelta. A Cuba. Esto es real, una historia real. Me le da un pase para allá con los aviones y un pase para acá. Cuando los comunistas oyeron la conversación, cogieron el barco y lo soltaron. Porque él sabía, cuando salió Radio Martí el 20 de mayo del 80, él dijo que iba a interferir todas las emisiones de radio del sur de la Florida. Y Reagan le dijo: díganle a Castro que digo yo, que si él hace eso, le voy a bombardear todos los sistemas de radio y comunicación en Cuba con los aviones. No le voy a dar allí nada en pie. Lo voy a dejar ciego, no va a saber que el mundo existe. El mundo no va a saber de ellos, ni ellos van a saber del mundo. Claro que era bulla nada más, ¿eh? Él sabía, él inventó un enemigo y él se creyó Leónidas de las Termópilas. Y desde aquí, y el señor W, usted estará metido en su búnker y yo estaré en la primera trinchera luchando y muriendo por mi pueblo. Un enemigo fantasma que nunca existió. Como Quijote, que veía molinos de viento, veía gigantes en molinos de viento. Y las papas que cogía Dulcinea del Toboso, lo que me decía que: ¿dónde te encontraste esa bella princesa, oh Sancho? Tejiendo cuencas de perlas de las que yo les mando de del Índico, de esos tesoros enormes que yo he conquistado. Y Sancho le decía: despierte, señor, que no hay tal princesa, que esa que vuestra merced llama Dulcinea del Toboso, dama de fino linaje, no es nada más que Adolcinda Alcinda, la porqueriza, que lo que le estaba echando era un cubo de papas a los puercos. Despierte, señor. Oh, Sancho, te has robado el cerebro para que no veas la grandeza de mi amada. Locura de esa, locura. Eso es como salir a la televisión y decir que la moringa tenía más proteína que las carnes. Es verdad, eso no es un invento, pero eso es una dieta suplementaria cuando tú estás alimentado de carne, leche, pescado, huevo y todos los derivados proteicos de los animales y las plantas. Pero ¿cómo tú le vas a meter moringa pelada, desayuno, tarde y noche a un pueblo? Eso es para compensar una proteína que te falte, bueno, que te hace daño por el ácido úrico de la carne roja. Bueno, come moringa. Pero tú sabes lo que es meterle hierba, un mazo de hierba día y noche a toda la nación cubana. Increíble la película de terror que ese hombre le metió al pueblo de Cuba. Es una película de terror lo que ese hombre metió.
Lo que ese pueblo vivió con ese señor no fue... Oiga, había que montarse en un camello en pleno julio, en La Habana, sin desodorante. Los pobres ciudadanos de la raza negra, que son los que más transpiran, en una nación donde los pobres hombres con un salario no se podían comprar un desodorante, donde no había un desodorante. Había que montarse a las 4 de la mañana en un camello de esos que venía de Alberro Nuevo, cruzando el Caballo Blanco, por ahí por la Loma del Zapote, o por acá por el Reparto Obrero, en pleno corazón de La Habana, a las 4 de la tarde, aquella caja de cemento sellado y lata, donde no había un desodorante en todo el país, ni blancos, ni negros, ni pobres, ni ricos. Y la gente sujeta de aquello con aquellos brazos. Había que tener valor para montarse un camello de eso. Lo que ese hombre le hizo pasar al pueblo de Cuba, eso no tuvo nombre. Ese pueblo hay que darle una medalla, fíjate que era de que Gaesa cogiera y llamara a cada cubano por el CDR en la cuota y le diera $1.000.000 a cada uno, porque hay que darle una medalla. Lo que ese pueblo ha resistido y aguantado. Generaciones enteras de niños creciendo sin un juguetico, sin conocer una confitura ni un heladito. Se les fue la niñez y no conocieron los niños nada, ni una carriolita, ni un par de patines, un pasito de patines. Cuando daban los juguetes aquellos, el básico, el menos básico, el regular o el no regular, 3 bicicleticas para Centrohabana completa, para que la gente se matara y las mujeres dándose taconazos y desmoñándose y diciéndose horrores, que tu marido está con fulana, que si Juan le pegó los tarros a Pedro, que si Perro es ladrón, que tu marido es un chivato, que el tuyo es... No, ni para qué. El descendió que esa gente creó aquí, cuando dieron aquellos televisores, un televisor por barrio, imagínate. 168 municipios en toda Cuba, 4.000 y pico de barrios en toda Cuba, 4.000 y pico de televisores, un televisor por barrio, barrios de hasta 2.000 personas matándose y descuadrándose. Todo el mundo quería el televisor, uno para 2.000 personas, porque no vivíamos en un país libre donde tú pudieras ir a un almacén y comprar una cosa normal como es normal en cualquier país del mundo. A matarse. Oye, tú no te lo puedo dar, oye, que me toca a mí, no, que me toca a mí. Y ahí empezaban a acalorarse la gente. Y ahí estaba el jefe sector, y estaba el de la seguridad, y estaba el factor, y estaba el tos oyendo y escribiendo. Oye, no, tú no puedes, no, porque ¿qué mérito tú tienes si tu marido es marihuanero? Oye, que es marihuanero de qué si tu papá lo que hace es jugar farina. Y así empezaban, y una palabra sacaba otra, y cuando pasaba la noche en la reunión, se peleaba el barrio entero, se enevistaban todos. El televisor se lo daban al chiva más grande del barrio y el comunista se iba con todo el informe dado. Lo que ese pueblo ha vivido no tiene nombre, caballero. Increíble. Y ese mismo odio se lo han llevado y lo han traspasado. Miren en las redes sociales, todos matándose entre ellos, todos comiéndose entre ellos. Ese es el arma más grande del régimen para gobernar. La pobreza, el hambre, que separa a los hombres y los desune. Y hace que uno desconfíe de otro. No es que todos sean chivas, no. Es que tú no sabes quién es el chiva. Y entonces al no saber tú quién es el chiva, te hace desconfiar de todo el mundo, creyendo que todos son chivas. Y ahí es donde tú no puedes lograr nada contra él, ¿me entiendes? Porque eso es una tiranía científica. Es un sistema maquiavélico que está cimentada sobre un programa psicocientífico que reprime al ser humano preventivamente. No tiene necesidad de enfrentarlo en las calles con tanques ni tropas antimotines, no, preventivamente. Ellos evitan que tú te puedas unir. ¿Dónde? En la miseria que crean. Cuando te comprometen. Cuando estás en el centro de trabajo y en la torrefactora y el jefe del partido del centro de trabajo, el sindicato, te ve cómo te robas el paquetico de café y no te dice nada y se sonríe. Para tenerte comprometido, para saber ya que tú eres uno más de ellos. Porque ahora estás fuera de la ley. Ya eres un ladrón. Y roba el almacenero, el del sindicato, y del partido, y el trabajador,
y el security, el custodio y el CEPRO, el que lo trae, el que lo envase, el que lo lleve y el que lo vende, todos roban y todos están comprometidos, porque el ladrón que le roba al ladrón tiene 1000 años de perdón, y el que tiene teja de vidrio no tira piedra, y como todos tienen caca, entonces todos tienen que pagar en silencio. Ese es el comunismo. ¿Qué me importa que te ame si tú no me quieres ya? Señor Livington, nadie tiene derecho a trabajar, a robarle a nadie. Si a usted no le conviene lo que le pagan, deje el trabajo. Usted no tiene que robarle a nadie, ¿ok? No hay justificación para robar. Cuando usted roba no le hace daño a la empresa, ni le hace daño al comunismo. Le haces daño a tu espíritu, a tu esencia. Degradas tu dignidad humana y vas perdiendo los valores éticos y morales que te hacen fuerte frente a la adversidad y que son los únicos elementos que te hacen mantener digno frente al despotismo y al verdugo, ¿ok? El que roba se autodestruye moralmente él, ¿ok? El que miente le hace más daño a su ser con la mentira que la persona que se la dice, ¿ok? Usted no tiene ningún derecho a robar. Si no le conviene, váyase. No es culpa de nadie, señor Livington, que usted nació pobre. Es culpa de sus padres hasta que usted tuvo 18 años si usted nació pobre. Nadie obligó a sus padres a traerlo a este mundo en la pobreza. ¿Está bien? El fin no justifica los medios. ¿Está bien? Usted es pobre, no, yo soy millonario. ¿Cómo yo voy a ser pobre? Si toda mi familia está viva. Si yo tengo una cartera llena de dinero. Si todos los días gano 200, 300 dólares. Si tengo comida, techo y abrigo. Tengo una esposa maravillosa, linda por fuera y por dentro. Tengo a hijos sanos, tengo mis nietos conmigo. ¿Cómo voy a ser pobre yo? Soy multimillonario. ¿O tú crees que la riqueza es monetaria? Y lo espiritual, y la paz, y el hogar, y la familia, y tu lucha, y tu sueño, y el cariño de tu público, y la gente que te quiere, que te espera, que te acompaña, que ven en ti un ejemplo a seguir. Eso no vale. O tú estás hablando de papeles. De papeles no. Bueno, pero ven acá, y esa guerra que tienen armada ustedes ahí, que se fue tan directa para donde no debía, hablando de España y de colonia y de conquista. Si lo más grandioso que le pudo pasar a este continente fue que España llegara aquí. Voy a deconstruir y destruir conceptos sobre el tema. Primero que todo, Colón no descubrió nada. Los aborígenes de San Salvador, Guanahani, aquel 12 de octubre, encontraron a Colón y a su tripulación perdida en el océano después de 2 meses de navegación en un viaje a lo desconocido. Eso fue lo primero que pasó. Colón no descubrió nada, y aquí había gente. Tú no puedes encontrarte lo que otros habían encontrado ya. Mucho antes que él llegó Eric el Rojo sobre el siglo IX-X por la isla Terranova, por ahí arriba, por el círculo polar ártico.
procedente de Reykjavik, Islandia. Colón lo encontraron los aborígenes de San Salvador, una isla en las Bahamas meridionales, perdido en el mar, con 3 intentos de amotinamiento a lo largo de esos 2 meses. Eso es lo primero. Fue el encuentro entre 2 culturas, ni el nuevo ni el viejo mundo. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene la misma edad. La Tierra, el continente este que hoy llamamos América, que no se llamaba así. La tierra de México hacia arriba se llamaba el reino del Nahuatl y hacia el sur se llamaba el Tihuantinsuyo, la tierra de los incas. No se llamaba América, ¿ven? El nombre era por el famoso cartógrafo italiano Americo Vespucio, que hizo el primer mapa del Nuevo Mundo y empezaron a llamarlo el mapa de América, de Américo, de Américo, de Américo, y se quedó América, ¿ok? Aquella carta de navegación. Por eso cuando se emancipó el virreinato de Nueva Granada, Bolívar le puso a Colombia, la Gran Colombia, en honor a Colón. ¿Ok? Este continente debió llamarse Colombia, en honor a Colón. O Columbus. No eran colonias, fueron colonias hasta 1650. De ahí para allá, por una real cédula en las Cortes de Cádiz, se llamaron territorios ultramarinos y eran virreinatos, ¿ok? Provincias españolas de ultramar. España no se robó absolutamente nada de aquí. Al contrario, todo lo que hay en este continente fue construido por España. Todo lo que es México fue construido bajo el gobierno del virreinato de Nuevo México. Primero con Cortés y luego con sus descendientes. Y lo mismo pasó en Centroamérica y en Sudamérica y en el Caribe. Todo lo que es Puerto Rico fue construido por España. Si España se hubiese llevado la riqueza de la isla Borinquen, allí no habría nada. Todo lo que hay en República Dominicana fue construido por los españoles. Si España se hubiese robado, no habría quedado nada. Todas las ciudades cubanas son coloniales españolas, que no se ha construido nada con el comunismo. Toda La Habana fue construida por el Imperio Español y Santiago y todas las ciudades cubanas. Y España no se robó nada. Todo México, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Monterrey, Jalisco, Acapulco, León, Torreón, Coahuila, todo fue construido por el Imperio Español. No se robó nada. Igual que Nicaragua, Panamá, León, Managua, Costa Rica, San José, Guatemala, El Salvador y por ahí para abajo todo. Desde Lima, Perú, Nuestra Señora de Lima, hasta la ciudad de Gran Buenos Aires. Todo fue construido por el Imperio Español. España no se robó nada. Todo se quedó aquí. Todos eran ciudadanos españoles. Todos tenían derecho a heredar los títulos de la nobleza. Los descendientes de la Malinche, de la Malinche con Malinali, o sea, de Isabel con Cortés, heredaron los títulos reales de la nobleza española. Los hijos que Cortés tuvo con la indiecita aquella que le sirvió de intérprete. ¿Ok? Todo eso es mentira. Totalmente falso. ¿Está bien? No así ocurrió con el Imperio Británico, que sí, Inglaterra no construía nada. Cuando todo América era construido como Granada, como Cádiz o como Madrid, que en España, Estados Unidos lo que tenía a lo largo de la costa este, desde la bahía de Chesapeake hasta ahí, hasta el fuerte de San Quintín en la Florida, eran guarniciones de madera y paja. Inglaterra no construía nada. ¿Está bien? El más grandioso imperio de la historia humana, el Imperio Español. El imperio más humano de la conquista. ¿Ok? ¿Qué me importa que te ame si tú no me quieres ya? Si tú no... España, lo que pasa es que hundió España, que destruyó España. Bueno, lo más nefasto, cuando cayó la casa Habsburgo y vino la casa
de los reyesitos estos mierderos que hay hoy, franceses. Tanto Carlos I, Carlos II, Carlos III como Carlos IV, esa dinastía de los Carlos fue lo más nefasto que España tuvo. Carlos III de Godoy, el tarrú más grande de la historia humana. La mujer se acostó desde el jefe de los tercios españoles hasta el parafenero del establo real. Eso acabó con la quinta y con los mangos. Su esposa María Luisa. Estos Borbones ninguno vale un kilo. Traen el despotismo en la sangre, lo heredaron de Luis XIV, el rey sol. El imperio donde el sol no se ponía. Territorios en África, territorios en el Pacífico, territorios en Oceanía, territorios en el Nuevo Mundo completo. 2/3 del Nuevo Mundo eran territorio de ellos, más todo el Caribe, más la corona que heredaron del Sacro Santo Imperio Romano Germánico del emperador Maximiliano, el abuelo de Carlos V, más lo que heredaron de la casa de los reyes católicos Isabel y Fernando. La fusión de aquel imperio, Europa completo era de ellos, desde Viena y los Balcanes hasta el Cabo de Finisterre, pasando por los estados pontificios, Holanda, Austria, Suiza, Suecia, Alemania, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Malta, Chipre en aquella época, Nápoles, la República Genovesa, todo eso era de Carlitos V. España, Portugal por 80 años también fue de la corona española. La Guinea, Ceuta, Melilla, el Perejil, las Baleares, las Canarias, las Filipinas con sus 7.000 islas, Timor Oriental, porque Timor-Leste era portugués. Tenían Cuba, México, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Santo Domingo, Jamaica en su época, la parte haitiana en su época también, las Bahamas en su época y Puerto Rico, más casi todas las islas del arco, las Antillas menores. Todo eso perteneció a la corona española. El imperio donde el sol no se ponía. Todo lo que hay aquí fue construido por el dinero y la honradez del reino de España, el imperio español. Si hubiesen sido ladrones, América habría sido selva y desierto. No es verdad. Esa historia que cuentan los resentidos mexicanos, eso es totalmente falso. Esa ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán. Ahí donde quedó el Zócalo, que era el lugar donde hacían el sacrificio famoso ahí en la Plaza del Zócalo, en México, que fue lo único que dejaron en pie ellos. Todo lo que era Tenochtitlán, del imperio de los mexicas, lo cogieron los españoles con Cortés para construir México. ¿Ok? No se llevaron las piedras para Cádiz, ni para Fuerteventura, ni para La Palma, ni para las Baleares, ni para La Rioja. Las dejaron en México, ¿ok? Construida con dinero y sudor mexicano. No, mexicanos no, los mexicanos no existían. Perdóname que te disculpe, pero no. España le dejó eso a México. México no existía. México existe después del 12, del 12, no me acuerdo qué día fue. Yo sé que fue después del año 1812, es que México se proclama como la nación mexicana. Hasta ese momento no se llamaba México. Primero se llamaba la tierra del Nahuel, después del imperio mexica, que tenía más de 40 pueblos que lo conformaban, desde los mixtecas, sonotecas, oaxatecas, hasta tlaxcaltecas, incluyendo los mexicas, que era la tribu que dominaba. Y luego se llamó el Virreinato de Nuevo México o la Nueva España. Así estuvo los 300 años de la conquista, hasta que en 1812 el padre Hidalgo dio el grito a la independencia. Con las cosas de México no, México no existía. No, México no existía. Los españoles no conquistaron México, México no existía. En ese lugar donde hoy está México estuvo el imperio de los mexicas, que era un imperio esclavista, bárbaro.
Es como que me dijo un día un dominicano, no, el primer dominicano que fue a Cuba fue Atei. ¿Y eso por qué? Si los dominicanos surgen después de 1844, Atoy era quisqueyano, era un indio taíno, y los dominicanos son negros con haitianos con españoles. ¿Cómo que con México? Si México no existía. Y tú te imaginas que ahora tú me digas, no porque Roma los italianos, no, pero hay antes de estar el Imperio Romano ya estaba el Imperio de los Etruscos. O donde hoy está Tenochtitlán, Constantinopla y Estambul, en lo que es Turquía, ahí estuvo el Imperio Otomano. Y anterior a eso estuvo el Imperio Bizantino. Y después de eso estuvo el Imperio Romano de Oriente. Y anterior a eso estuvo el reino de los hititas. Y posterior a eso estuvo la Troya de la Ilíada y la Odisea. Tú me vas a decir a mí que México. ¿México qué? México es después de 1812. No había oro, no había oro como piensan. En Cuba no había grandes yacimientos de oro. No, ni en México había grandes yacimientos de oro tampoco. Los yacimientos de oro no estaban en México. Lázaro Martínez. ¿Y por qué te esconde tu rostro? Mira dónde está Lázaro Martínez. Todo el mundo hablando de historia, de conquista, y él está preguntando por una triste y simple máscara. El oro de los mexicas era mejor que el oro del Tihuantinsuyo. El oro del Perú estaba muy mezclado con bronce, con cobre, con estaño, con hierro. A diferencia del oro del reino de Nahuatl, de acá arriba, de las tierras de la Mesoamérica que hoy conocemos como México. El oro del sur estaba muy mezclado, era muy malo, solamente el 20% se pudo aprovechar. Los europeos son los únicos aquí que debieron a poner cerca a nuestro continente. Ven acá, Luis Flores, ¿qué tú eres? ¿Tú eres europeo o no eres europeo? Porque yo sepa, ningún mexicano se llama Luis Flores. Los mexicanos originarios, que son los que quedan allá en Petén, por allá por la selva de Chihuahua, Chiapas, por allá abajo, se llaman Soxcoscosco, Mistichiski, Yistimiscosco, Guanahuasca. Tú te llamas Luis Flores. Tú no puedes hablar en nombre de los mexicanos, tú no eres mexicano. Digo, de aquellos indígenas. ¿Tú eres europeo? Ese nombre Luis Flores viene de España. ¿O no? Eso es como Andrés Manuel López Obrador dice que España tiene que pedirle disculpas a ellos. ¿Pero tú no eres mexicano? Andrés Manuel López Obrador, eso es un nombre español. La otra, la populista, esta comunista, Claudia Sheinbaum, judía con europea, con española. Si tú no eres mexicana, o tú crees que tú eres mexicano o naciste en México. Pero si México no tiene nada que ver con la conquista, tiene que ver el imperio de los mexicas, y eso fue destruido por la conquista española. Ya ahí no quedó más mexica ni más nada. Ahí nació un mestizaje de los dos pueblos, europeos y los que vivían allí. Y nació una nueva generación de personas mezcladas. Ya aquellos antiguos aborígenes, descendientes de Montezuma, de Cuauhtémoc, que eso no existe, eso murió hace 600 años. ¿Entiendes? No, pero yo llevo sangre de los mexicas, sí, y también lleva sangre de los conquistadores, y también lleva sangre de García Holguín, y de Cortés, y de Pánfilo de Narváez, y de Hernando de Soto, y de Bernal Díaz de Castillo, el cronista. Llega sangre europea también adentro.
Entonces tú quieres que maten a los europeos, hay que matarte la mitad tuya, porque tu mitad es de acá, del Nuevo Mundo. Tú no eres mexicano, mexicano. Eso me lo puede decir un descendiente, un príncipe que salga ahora con pluma y el penacho, le diga, yo soy hijo del Totlani, que era el nombre que le daba el emperador del imperio de los mexicas. Yo soy descendiente directo del Totlani. Yo soy hijo de una princesa sonoteca con mi padre que era príncipe de los mexicas. Digo, ahora sí. Pero un mexicano de esto, mitad español, mitad indio, ¿cómo tú vas a denigrar de tus padres españoles si la mitad tuya es española? Eso no te lo enseñan allí en México, ¿no? Pero eso te lo tiene que venir a enseñar aquí un cubano, el encapuchado, para que no sigas odiando a los europeos. Es como tú odias la otra mitad. Que tu madre la violen ahora en una cantina. Ay, voy a matar a mi padre por violador. ¿Pero por qué? Si tu padre no te violó a ti, a quien violó fue a tu madre. Tú eres mi hijo. Yo te violé a ti. Tú eres fruto de esa violación. Entonces tú eres fruto de ese mestizaje, de esa conquista por la fuerza. Tú eres mitad español, mitad mesoamericano. ¿Entendiste cómo funciona? Debería sentirse ofendido un indio puro, un aborigen puro, un indígena puro, pero no un mestizo como tú. ¿Oíste, Luisito Flores? ¿Satisfecho? Me voy, que mi directa es rápida, que me voy a comer un pescado al escabeche y que hice. Menos de la mitad de los europeos, tal vez un cuarto de europeos para los mexicanos. El 90% de los latinos dependen de Estados Unidos. Hola, saludos, maestro Fidel Vega, un saludo para ti. Miedo, miedo, miedo. Es curiosidad de preguntar y aportar en comentar. No, yo no digo que Trump sea el mejor de todos los tiempos, ni digo que Trump esté haciendo algo correcto. Yo pienso que Trump está haciendo lo que está haciendo porque está haciendo lo mismo que están haciendo en Cuba los comunistas. ¿Tú sabes por qué los Castro están en el poder en Cuba? Porque el pueblo de Cuba no tiene dignidad. El día que el pueblo de Cuba se llene de dignidad, no hacen falta ni tanques, ni cañones, ni invasiones mercenarias, ni grupos alzados, ni protestas en las calles. El día que el pueblo cubano se llene de dignidad, le dice a Díaz-Canel, hasta aquí llegaste, te tienes que ir. Tú ves todo lo que tiene armado Trump con los inmigrantes. Este país sin los inmigrantes no puede funcionar. Si mañana se reunieran todos los inmigrantes que hay en este país, los 30 millones que no tienen papeles, cogieran sus carros, montaran a su familia y dijeran arriba, me voy con este tren que va rumbo al sur. Cuando salgan los 30 millones de inmigrantes, Trump sale en la televisión a dar gritos diciendo, por favor, mándamelo, porque acaban con la economía de Estados Unidos y se van. Pero como no hay dignidad, y entonces existe esa división entre nosotros, que si el cubano contra el mexicano, que el mexicano contra el guatemalteco, y así no. Si todos se ponen de acuerdo y se montan en sus pick-up y todos se van, al otro día Estados Unidos deja de ser la potencia que es y China le pasa por arriba en 48 horas. Porque sin la mano de obra mexicana, latina aquí, esto no puede funcionar. ¿Quién va a construir aquí? ¿Quién va aquí a hacer la jardinería? ¿Quién va aquí a trabajar en la agricultura? ¿Quién va aquí a hacer esos trabajos que no hacen los gringos? Que los gringos no los hacen, no te engañes. Tú no vas a ver a ninguna americana cuidando viejos en este país. Y hay 40 millones de adultos mayores que necesitan atención primaria diaria. Y que la hacen todas las mujeres de toda Hispanoamérica que están aquí. Todo el trabajo de jardinería en este país la hacen los inmigrantes. Todo el trabajo de construcción y techo la hacen los inmigrantes. Cuando salgan todos los inmigrantes se paralice la construcción y se paralice el cuidado del ornato público y se paralice toda la ganadería en Texas. La llevan los inmigrantes mexicanos. Todo el ganado que pasa por las manos
de Texas, carne y leche, lo cuida la gente de México. Y así sucesivamente. Si todos dicen nos vamos mañana, si sale un líder comunitario de aquí de Hispanoamérica y dice, caballero, el 30 de agosto nos vamos todos, el 28 de agosto Trump está llamando para darle un TPS a todo el mundo. Pero como no tienen dignidad, entonces les hacen lo que les hacen. Uno huyendo, ay, llévate a aquel y déjame a mí, no. Por la puerta que se va uno nos vamos todos. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a ordeñar las vacas? ¿Quién va a poner un tomate en el supermercado? ¿Quién va a cuidar los 40 millones de adultos mayores que necesitan atención diaria todos los días? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú no ves que los inmigrantes aquí no le roban trabajo a nadie? Que los trabajos que hacen aquí los inmigrantes están porque hay una parte que no lo hace. ¿Cuál es el tema que tienen esta gente con los inmigrantes? Es sencillo. Ellos tienen miedo. Estados Unidos, el 77% de la población estadounidense es blanca escandinava, blanca mediterránea, blanca caucásica, blanca aria, blanca eslava. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no quieren perder esa conformación. Ellos quieren tener su idioma oficial como el inglés. No quieren que otra lengua lo suplante. Pero los estudios dicen que para el año 2050 la lengua primaria en Estados Unidos será el español. Y en el lugar donde más español se habla no es en España, es en Estados Unidos. Que hay 100 millones de hispanohablantes, de todas las nacionalidades que conformaron el Imperio Español. En España hay 45 millones de españoles. Y en Estados Unidos hay 100 millones de hispanohablantes. Donde más español se habla no es en España, es en Estados Unidos. Entonces le tienen miedo a eso. Y también los latinos han impuesto una cultura que se va desligando de sus tradiciones. El cubano quiere celebrar el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, con puerco asado y tamal y yuca y con gris. Y ellos ven eso con malos ojos. Y ellos tienen miedo de que el Star Spangled Banner, el himno nacional, lo cante un niño que se llama Julián de la Cruz vestido de charro. Porque eso fue lo que pasó y eso es lo que lo tiene a ellos atemorizados. Lo cantó Julián de la Cruz en inglés, pero vestido de charro mexicano. Entonces ellos le tienen miedo a todo eso. Entonces lo que un día conformó esta nación se va perdiendo porque la inmigración va moldeando las sociedades y va moldeando las naciones. Entonces ellos tienen un continente ahí abajo y por eso no le quieren dar papeles a toda esa gente. Porque cuando le den papeles a los 30 millones de indocumentados, ya tienen derecho a la residencia, ya tienen derecho a llamar a su gente. Entonces de 30 millones llamarán a 100 millones. Y cuando llegue el 2050 cambiará la proporción étnica. Los hispanos serán más aquí que ellos. Y por eso es la guerra. Por eso es la guerra de ellos. Y es algo que es inevitable. Porque ellos no pueden prescindir del continente. Estados Unidos sin su traspatio no es nadie. Porque hay un sector de la sociedad que produce bienes y servicios que no lo pueden llenar ellos, no lo hacen ellos. Esos trabajos más duros, más rudos, son para la mano de obra inmigrante. Y ellos no pueden vivir sin eso. California no puede vivir sin la mano de obra agrícola. Texas no puede vivir sin esa mano. Las grandes compañías madereras de este país no pueden vivir sin eso. Tú no vas a ver a ningún inmigrante en el petróleo. Tiene que ser manejando una rastra, una pipa de agua. Pero extrayendo petróleo, los gringos blancos. O las grandes compañías que cortan madera o las grandes flotas pesqueras son gringos. Pero no vas a ver a ningún gringo recogiendo melones, ni sandía, ni los vas a ver a ninguno de jardinero. No he visto una compañía de gringos jardineros, ni los vas a ver de techero, ni los vas a ver en la construcción armando escafos, tirando placas o haciendo dragway. Eso no lo vas a ver. Entonces, ese sector de la productividad nacional, ¿quién lo va a suplir? Nadie. Y si toda esta gente se llenaran de valor, no nos vas a dar un TPS aunque sea, no te preocupes. Caballero, nos vamos. Pero como el hambre y el miedo de la comunidad hispana es más grande que su dignidad, entonces Trump los apabula
y los pasea a su antojo. Pero si se le planta cara y le dice que no, pues me los llevo, compadre. A ver qué vas a hacer. A ver qué vas a hacer cuando tengas toda la producción de ajo en California y los colonos te digan, compadre, ¿y ahora qué hago yo con este ajo? ¿Quién lo va a recoger? ¿Vas a mandar a los marines a recogerlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué cebolla, qué tomate, qué batata, qué leche, qué huevo? Tú vas a las granjas de pollo de Luisiana y todos los que trabajan ahí son inmigrantes de Honduras, Salvador, guatemalteco. Todos los huevos de este país los producen Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Y entonces? Saludos, Panchito. No, 77% es blanco árido, ario. Mira, escucha esto. En este país la población afrodescendiente es el 14% de la nación. Se estima que hay entre 21 y 24 millones de afroamericanos. ¿Ok? Se estima que hay entre 21 y 24 millones de afrodescendientes, entre 14 y 21 millones de nativos americanos oriundos de aquí. Hay 30 millones de indocumentados de todos los países del mundo. Se cree que hay sobre 14 millones de Hispanoamérica. ¿Ok? En total la población hispanohablante legal aquí ronda entre los 80 y los 90 millones de personas. El resto son blancos caucásicos de estos de ellos. Todos los estados, te lo digo yo, que he caminado este país. En Nebraska casi todo el mundo es gringo. Todos los estados, Dakota, Utah, Colorado, Montana, Oregon, Seattle State, Iowa, Las Vegas, Tennessee, Kentucky, todos esos estados son de blanco. Maine, Maryland, toda la costa este completo, Arkansas, todo, olvídese de eso. 77% de la población de este país es blanca leche. El problema es que los latinos creen que Estados Unidos es California y Miami. Para nada. Para nada. Te lo digo yo que estuve en Nebraska, blanco todo el mundo. Allí no había, la comunidad latina era muy pequeña. Lázaro Iván González, gracias por tu superchat. Un abrazo grande para ti. Que Dios te bendiga mucho. Jaguar, no digas mentiras. Ahí están los datos. Y si tú quieres buscar el mataburro, espérate, Jaguar, yo busco el mataburro, voy. Ahí están los datos. Los datos no engañan a nadie. Como ustedes van a decir aquí que los latinos son mayoría. ¿Usted está loco? Los latinos llevan 50 años entrando a Estados Unidos. La inmigración grande de este país es de los años 50 para adelante. 70 años. Estos blancos llevan aquí desde que se fundó esto. Para nada. Ay. Pa. USA population.
340,1 millones de ciudadanos legales registrados en 2024. Legales, 340 millones. And immigration, 2. Okay. In 223 immigration representative, 14.3% of the United States. Dice, para el año 2023, la población inmigrante representaba el 14.3% del total de la población de los Estados Unidos, un equivalente a 47.8 millones de habitantes, de los cuales el 14.8% está en Estados Unidos anterior a 1980. Vamos a ver ahora qué cantidad de inmigrantes ilegales hay. Legal number immigrant people. The estimate number of the unauthorized immigration in the United States is around 10.5 to 11 million. Se estima que la cantidad de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos en este momento ronda entre los 10,5 y los 12 millones de habitantes, representando aproximadamente el 3,2% de la población. Vamos. White, USA citizen people. Percent. USA. La cantidad de blancos por población en los Estados Unidos. Okay. In the United States, the white population, including those identified and white alone or in combination with other race, is approximately 71% of the all total population en Estados Unidos. El 71%, yo te dije 77, mira, 71% de la población estadounidense es blanca, blanca, blanca. Así que la mayor proporción aquí son blancos. 77 tenía yo en mis estadísticas, y ese es 71. Ellos son mayoría aquí y ellos quieren que se siga celebrando el Thanksgiving y el country de ¿cómo se llama esto? De la noche de las brujas. Y ellos quieren que tú cantes el himno americano y que aprendas inglés. Y ellos quieren que tú te vintas como gringo y que cantes las canciones de los rancheros, eso, y eso que cantan ellos. Ellos quieren que tú hagas eso. Ellos no quieren que tú vengas aquí a decirle a la pick-up troca. No. Por eso es que le tienen miedo a eso y por eso tienen cerrada la frontera, ¿me entiendes? No, a Estados Unidos no lo conquistó. La diferencia que hubo con relación a Estados Unidos, los asentamientos de Estados Unidos y la conquista de los imperios mesoamericanos fue totalmente distinta. El imperio de los mexicas fue conquistado a plomo y cañón limpio por Cortés. El imperio de Montezuma, de Atahualpa, el Gran Inca, fue conquistado por Pizarro a cañón y metralla. Pero lo que hubo a lo largo de la costa este de los Estados Unidos,
desde la bahía de Chesapeake, allá en Maryland, hasta las colonias del sur, fueron pequeños asentamientos de convivencia pacífica con los Pokémon, los indios que vivían en esa parte de ahí. No hubo problema. La noche de Acción de Gracias fue una tribu de los hurones que eran muy malos y los Pokémon vinieron a ver a los padres peregrinos, que eran disidentes religiosos, y les pidieron que los ayudaran en la protección contra la tribu de los hurones, que eran muy malos. Y entonces los Pokémon se juntaron con ellos, y como los peregrinos tenían mejores armas, pues entonces los derrotaron. Entonces fue una convivencia pacífica. La muerte de los nativos americanos comenzó con la expansión al oeste, después que se adentraron en las tierras más allá del Missouri. Pero hasta acá lo que hubo fue una convivencia pacífica. Eso no existió nunca. No se impusieron por la espada. Ahí se quedaron, y los Apalaches, las grandes concentraciones de nativos americanos estaban de los Apalaches hacia allá. La barrera natural del Apalache entre las colonias de Virginia, Carolina, Maryland, no les impidió a ellos avanzar. Por lo menos tuvieron un siglo del lado de acá. La expansión hacia el oeste comienza después de la independencia, alrededor del año 1844. Fue la grande expansión hacia el oeste, que coincide con la guerra estadounidense-mexicana, con la compra de la Luisiana y con el Tratado Guadalupe Hidalgo, que le dio soberanía a Estados Unidos sobre lo que hoy conocemos: Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México, California. ¿Ok? Estados Unidos no le robó a México ninguno de esos territorios. Se le ganó en una guerra. Se hizo un tratado con el presidente mexicano y él lo cedió a cambio de la paz. No fueron robados. Se hizo un tratado. Se le dieron a México $200 millones como compensación. Hoy México lo mira así porque están desarrollados. En esa época ahí no había nada. Ahí habían 4 asentamientos. Estaba el asentamiento de San Francisco, que era una pequeña comunidad. Estaban Los Ángeles, otra pequeña comunidad. Estaba así que Pasadena, una pequeña comunidad también. Me queda otra. Así que Los Ángeles, San Francisco, Pasadena. No sé, después vamos a acordar el nombre de la otra ciudad española. El asentamiento en la costa del Pacífico. No había, ese Estados Unidos desarrollado fue después del tratado. Ahí no había nada. Eso era desierto, ahí no había nada. Nada. Ahí no había nada. Nada, ni mexicanos ni nada. No había nada. No, la Luisiana se la compraron a Francia. La Luisiana era francesa, Napoleón la vendió para hacer la guerra a Rusia. La Luisiana era francesa. Ese nombre New Orleans viene del duque de Orleans, de la corona francesa, ¿ok? La Luisiana era francesa. La Florida era española. Fue conquistada por Ponce de León, el esposo de doña Inés de Bobadilla, la señora emblemática de la Giraldilla que está en La Habana, sobre el castillo de la Real Fuerza en La Habana. Él vino buscando la fuente de la eterna juventud y también el Dorado, el famoso reino que se describía. Pues en aquella época todo estaba lleno de fábulas y cosas. Toda esta gente vinieron influenciados por un libro que se publicó en la Europa del siglo XIV para XV, en el Renacentismo, los viajes de Marco Polo.
Eso coincide con la publicación de un libro muy caliente para la época, que se llamó Los cuentos de Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Y entonces toda esa gente leyó ese libro y se contaban historias míticas que Marco Polo, el viajero genovés, que hizo un viaje por la ruta de la seda y llegó hasta el reino del Cipango, que fue Japón, y hacia el reino del Gran Khan, que el Khan era el nombre que le daban a Kublai Khan, el descendiente de Gengis Khan. En los días en que el imperio mogol tuvo un sucesor porque había muerto Gengis Khan y Kublai Khan quedó como Gran Khan. El reino del Khan era el reino de los mongoles, que fueron los que hicieron segura la ruta de la seda a través de toda la Cachemira, India, Pakistán, las tierras de Peshawar, por allá por donde estaban los americanos con la invasión esa. Esa fue la ruta que recorrió Marco Polo. Y cuando él trajo el libro aquel, los viajes de Marco Polo, que contó la historia de que esas regiones eran tan ricas que la gente metía en un cuenco y sacaban las perlas de los ríos. Y es verdad, era así mismo. Y que había tanta, pero tanta sal que la gente no sabía qué hacer. Y en Europa no había sal. Al punto que de ahí viene la palabra salario. Era tan escasa y tan valuado el valor de la sal que se llegó a pagar durante 100 años. En las tierras de Europa se pagó con sal. Las especies y la sal eran más caras que el oro. Que aquella gente usaban como moneda un papel, todo eso lo habían inventado los chinos hacía 2000 años. Que escribían en papel, que conocían la tíntula, que lanzaban a los cielos unos voladores que ellos le llamaban cohetes, impulsados por la pólvora, los juegos pirotécnicos, esos que conocemos hoy. Y entonces aquella gente creyó que era un reino fabuloso de riqueza y fantasía. Mas llegaron en el oriente, en esos días, llegaron del oriente los cuentos de las 1001 noches, cuando la dinastía Omeya se quedó en el sur de Francia, y trajeron todos esos cuentos de las 1001 noches y aquellos objetos fabulosos y tesoros terribles del oriente, porque lo que pasó fue que Europa necesitaba las especies y la seda y el carmesí y el terciopelo que venía del oriente. Entonces todo el dinero de Europa se había quedado a lo largo de los siglos como impuestos y pago y compra de mercadería en la ruta de la seda. Y en Europa no había dinero, todo el dinero se había quedado en la zona de los reinos mamelucos, de Egipto, de los grandes imperios que nacieron después que se destruyó el imperio de Gengis Khan, del cojo Tamerlán, del imperio tártaro, que se quedó ahí en la zona del Mar Negro, entre la zona de lo que hoy es Ucrania y la península de Crimea, ahí, la zona de Tartaria. Y todas esas historias fabulosas le llenaron la mente a los jóvenes de la época, y entre esos jóvenes había un muchacho que había nacido en Génova, hijo de un curtidor de paño, que se llamaba Cristófaro Colombo, el conocido por nosotros como Cristóbal Colón, el hombre que llegó a este continente. Aquel hombre que después de 2 meses de navegación, después de que el 2 de agosto de 1492 partiera de Palos de Muguer, porque él no salió de España, él salió de las Canarias, fue encontrado por los indios siboneyes que habitaban las Lucayas, las Bahamas, en San Salvador, una isla que está frente a la ciudad, a la provincia de Holguín, lo que conocemos hoy como Cayo Guillermo. Ahí fue donde los indígenas siboneyes de estas tierras se encontraron con una carabela y 2 bergantines perdidos en la mar Océano, porque Colón andaba perdido, ¿ok? Me voy, te quiero mucho, gracias por tu superchat, tu sintonía, y gracias por estar ahí. ¿Por qué esta comunidad hispanohablante se tiene tanto odio y se ofende? ¿Por qué México siempre guarda el rencor? Si los mexicanos no son mexicanos, México no existía, España no le robó nada a México. Cortés destruyó a Montezuma, al Totlani, el emperador de los mexicas, de un imperio esclavista que tenía 40 pueblos, desde lo que conocemos hoy como el desierto de Arizona hasta el Bajo Campeche, allá la zona de Petén, de Palenque, en la llamada Honduras británica, por allí por
por la zona de Belice. Eso fue lo que destruyó la conquista de Cortés, pero no fue a México, no eran mexicanos. Eran 40 pueblos distintos, gobernados por los mexicas. ¿Ok? México existe después de 1812. El grito de dolores que da el padre Miguel Hidalgo. No tiene nada que ver. Después de eso se llamó Virreinato de Nueva España o de Nuevo México. Está bien. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, no llegó a la Ciudad de México, no existía la Ciudad de México. Era Tenochtitlán, la capital del imperio de los aztecas o de los mexicas, que era la tribu dominante. ¿Está bien, mexicano? Cortés no fue a Ciudad de México, no existía. En lo que hoy es la Ciudad de México, con los rellenos de Tenochtitlán, se cegó el lago Texcoco, donde estaba la ciudad de Tenochtitlán, ¿ok? ¿Está bien? Jaguar, México es número 2 en América Sur, Central y Norte. Jordis Vistorte. Yo conozco un Jordi Vistorte. ¿Quién pertenece a la OTAN? Alfredo García, saludos de Cuba, bendiciones, un saludo para ti, Alfredo. Qué bueno que nos ven desde Cuba. Aquí estamos escuchando su clase, muy buena e instructiva. Sí, Vilma González, gracias por tu sintonía. Mari Reyes, ¿cuál es tu tierra? España. España. Michelle Pérez, y España tomaría posesión de la isla de Cuba. Sí, el problema es que cuando Colón llegó a Cuba, la noche del 27 de octubre, Rodrigo de Triana avistó la isla de Cuba. Ellos llegaron a Guananí, a San Salvador, el 12 de octubre. Al amanecer del 12 de octubre, vieron la tierra y llegaron allí. Se encontraron una población de indios siboneyes muy noble. Entonces ellos, por señas, le dijeron que había una tierra más grande al sur, que era la tierra de Cuba. No se sabe si el nombre de Cuba venía por un rito que hacían todas las tardes desde una canoa frente a la bahía de Bariay, sonando el cobo, o por el palo de cuava, que era un durmiente que dejaban en la hoguera, muy bueno para mantener el fuego encendido toda la noche entre las ascuas, o sea, entre la ceniza. O tal vez sea por la caoba, que habitaba mucho en esa región de Cuba. Hay otros que dicen que el término Cuba viene de la contracción del nombre Cubanacán, tierra entre arroyos, como se conoce. No sabemos. Sí sabemos que el padre Las Casas, en la crónica de la conquista de América, dice que los habitantes de aquella tierra le llamaban a aquella región Cuba. Pero específicamente él no sabe por qué. Pero lo más probable es que se deba a un palo, a un madero que utilizaban mucho para mantener el fuego. El palo de cuava, que todavía existe mucho en esa zona. Ellos tomaron posesión en nombre de los reyes de Castilla, no de la corona española. España no existía. Eran los reinos de Castilla y Aragón. La España que nosotros conocemos conformada es después de Felipe II. Perdón, después de Carlos V de Alemania y I de España, que es cuando se fusionan
el Sacro Imperio Romano Germánico, aquel imperio que fundó Carlomagno para rescatar el Imperio Romano y no pudo, y el reino de Castilla, Aragón, León y Navarra. ¿Ok? Pero esa España que nosotros conocemos, desarrollada, institucionalizada en los días de la conquista, no era eso. La única parte próspera y construida que tenía España estaba del centro de la provincia de Tarragona hacia abajo, que fue la tierra del Al-Ándalus, donde llegaron los moriscos, los árabes aquellos, cuando comenzaron a expandirse por el sur de Europa sobre el siglo VII, con una dinastía que hubo en el califato árabe que se llamó la dinastía de los Omeyas. La zona desarrollada de España era el sur. Y Colón conoce a Isabel debajo de los muros de la Alhambra, sitiando Granada. Eso coincide con en esos días Isabel había dado un decreto para que se fueran los judíos de allí. Y ahí se quedaron los judíos sefardíes, los judíos que se amarranaron, que fingían ser católicos por el día, pero mantenían en su hogar escondidas sus tradiciones. Ahí, con el apoyo de los banqueros judíos que pagaron con oro quedarse en España, se financió el viaje al Nuevo Mundo. Pero la España que nosotros conocemos no tenía nada que ver con la España de la conquista. En esa época eran los reinos de Castilla. ¿Ok? Nada que ver una cosa con otra. Y ahí no se sabe si eso se llama España. Ahí no se sabe si se llama España, porque de lo que conocemos hoy el reino de España está Cataluña, que fue un regalo de los Luises a su nieto Felipe V de Borbón, cuando se le dio la tierra de Cataluña como regalo al nieto de de Luis XIV, que se iba a quedar con la corona española, porque los reyes que hay en España son franceses. No sabemos, el País Vasco está dentro de la península ibérica, pero los vascos no son españoles, ni los cántabros son españoles, ni los gallegos son españoles, ni los andaluces son españoles. Ahí no se sabe, hay como 7 u 8 lenguas. Y todo conforme a España. Sí, pero lo que ellos llaman España, así le decían los romanos a tierra, y también estaba Portugal incluida, Hispania. Y sin embargo los portugueses son lusitanos. Hay un enredo que no sabe lo que es. Y Gibraltar, que fue ocupada por los británicos, eso es territorio español. España hizo un tratado para negociar la Florida. ¿Qué taco tú quieres? ¿Taco al pastor? Exacto, tierra de conejos, así mismo hay. Muchos conejos que habían allá así. Pero anterior a eso se llamaban los íberos, Iberia, la tierra de los íberos. Ahí habían, cuando Aníbal de Cartago llegó allí y fundó Nueva Cartago, en las tierras al sur, ahí por la Mancha, ahí estaban habían varios pueblos, estaban los celtas celtíberos, estaban los íberos, estaban los númidas de Numancia, pero había otro pueblo, que era un pueblo muy belicoso. Estaban los honderos baleares, que acompañaron a Aníbal también. Ahí había un pueblo que era un fenómeno. Los ligures. Terrible. ¿En qué parte del mundo andamos? No, los visigodos, eso es después. Eso es después de la conquista romana, cuando se anexó Hispania al Imperio Romano. Estoy hablando anterior a eso, cuando Roma era una república y Cartago se disputaba con Roma el dominio del Mediterráneo. El Mare Nostrum,
nuestro mare, como lo decían los romanos. ¿Cómo crees que terminará qué? ¿Cuál tema de invasión en España? El problema de los argelinos estos que están matando en la de estos, ¿cómo se llama? Plaza Pacheco, ¿cómo se llama? ¿Cómo terminará? Pues cuando Vox llegue al poder, que va a llegar, ya desde el momento en que tú le planteas al pueblo español esa inseguridad, ya la gente siempre sacrifica economía por seguridad. Siempre la gente va a sacrificar el bienestar por estar seguro. Ahora cuando Vox y Abascal lleguen al poder, ahí va a comenzar una limpieza étnica y no va a quedar ni nieto de Raya, ni berebere, ni argelino, ni maguerí, ni nada. Ahí no va a quedar nada. Ahí se va todo el mundo. Y necesitan hacerlo, ¿saben? Necesitan hacerlo. Porque hay algo que ustedes los europeos no se han dado cuenta. Tú no te has fijado. Como hay una invasión musulmana hacia toda la Europa occidental, ¿no te has fijado? ¿No te has fijado cómo Barcelona está llena de musulmanes? ¿Tú no te has preguntado si los países árabes son más ricos que los países europeos? ¿Por qué entonces ellos, en vez de irse a vivir a Saudi Arabia, que es más rico que España, o a Qatar, que es más rico que España, o a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, que es más rico que Europa, o a Dubái, que son sus mismas costumbres, su religión, su idioma, deciden irse a Bélgica, Alemania? Porque ellos forman parte de un plan expansionista, donde los imanes los envían hacia allá por hacer musulmanes en la tierra cristiana. Porque en su concepción todo el mundo tiene que estar bajo la bandera del Islam para que el profeta vuelva a la vida. Por eso es que van tantas inmigrantes y olas de inmigrantes hacia Europa Occidental. Si en Qatar son más ricos, si la renta per cápita en Qatar son $120,000 al año. Y Saudi Arabia la gente nada en dinero. En Saudi Arabia le dan $50,000 todos los años a los ciudadanos de la renta petrolera. Y son árabes. Y practican su misma religión. Y entonces, ¿por qué se van a España? Porque ellos quieren conquistar España culturalmente. ¿Me entiende? Y España está jodida. O los botan de ahí, o van a terminar ustedes con la charia de que los tiran. Cuando le cambien la composición étnica, se los aman con papas y le van a imponer el Islam y van a proscribir el cristianismo como está proscrito en el mundo islámico. Sigan dejándose llevar por el movimiento LGTBI y las lesbianas estas con pelo en los sobacos y la agenda verde y Greta Thunberg, y no cojan y levanten un caudillo. No llamen un Franco allí y empiecen a dar planazos y fusilar a la gente para que tú veas lo que les espera a ustedes. Tranquilo. ¿No lo estás viendo? ¿No ves cómo va la cosa? ¿No ves las pandillas de los marroquíes, los argelinos acabando, golpeando a ancianos españoles en la calle, haciendo inseguros, golpeando a un hombre porque es homosexual, por esa libertad que ustedes tienen, que no la van a cuidar? Entonces la van a perder. Y cuando la pierdan van a ser demasiado tarde. Cuando esa cultura se apodere de la sociedad española, el proceso es irremediable. Es igual que en Cuba. ¿Quién iba a pensar que Cuba, el país más libre de este continente, más próspero, más democrático, que tenía una constitución que era la más avanzada del mundo, terminó en lo que terminamos los cubanos? Porque el mal se va colando y va socavando y derrumbando las instituciones y va comprando conciencia con el soborno y la corrupción y va apoderando a su gente de los principales puestos públicos y judiciales, y llega un momento en que todo está amarrado y hacen pam, 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 pam y atrapan a la sociedad. Y en España va a pasar lo mismo. Esos mareguíes que están allí acabando, un buen día llegan como líderes de comunidad y como empresarios, como filántropos, y ahora están en una mezquita. Ay, no tienen nada, pobrecito, ellos van a rezar así. Mira, la idea es quedarse con Europa, y además ellos dicen que España les pertenece.
Por eso tanta guerra contra Israel, por eso tanto odio contra Israel, porque ese un día estuvo bajo el estandarte de la media luna. Y ellos dicen que todos los territorios que un día fueron islámicos tienen que volver a ser islámicos. Y verá lo que les espera a ustedes. Tranquilos, sigan bobeando. No tumben a Pedro Sánchez a patar por las nalgas y no pongan a Abascal y tú verás lo que les espera. Eso hay que botarlo de allí, tú no puedes vivir con el mal. Arriba, todo el mundo para Argelia y para Marruecos. Y para Tunisia, arriba, arriba, arriba. Eso no lo queremos aquí. Aquí tú no me puedes imponer ni religiones ni costumbres. No, 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 no. Tú no puedes venir a cambiar las leyes a mi país. Tú eres el que estás agregado aquí. Tú tienes que asimilar nuestra cultura y fusionarte con nuestra comodidad y en nuestra sociedad. Nosotros no tenemos que cambiar nuestras costumbres para que tú te sientas bien aquí. Eres tú el que tienes que venir y fusionarte con nosotros. ¿Ok? Pero les espera buena. España no, España está llamado a desaparecer. Ese movimiento de lesbianita brasipeluda, que son las feministas estas, y esa agenda verde, y ese odio que le tienen a Franco, que gracias a Franco tienen esa democracia, y gracias a Franco hoy tienen comida, y tienen libertad, y tienen un país del primer mundo, porque gracias a Franco es que hoy sois del primer mundo. Si hubiese triunfado la República, para ver un chorizo tendrías que ir a ver los museos, un libro. No, no, en el comunismo no hay nada. Y si lo dudan, váyanse a vivir a Cuba todo y después me dicen lo que es el comunismo. O vayan a Venezuela, el país petrolero más rico del mundo. Venezuela producía casi 7 millones de barriles de petróleo al día. Hoy no llega a 800.000 barriles. Eso es el comunismo. Cuba era la azucarera del mundo. Cuba producía el 10% de azúcar mundial. Hoy Cuba tiene que comprarle azúcar a Estados Unidos. Estados Unidos nos compraba 6 millones de toneladas de azúcar. Y hoy tenemos que ir a comprar azúcar a Estados Unidos. Ese es el comunismo. Y eso es lo que le espera. ¿Qué tú crees? ¿Que van a quedar puerco ibérico? No, no. El comunismo lo termina todo. ¿Qué tú crees? ¿Que va a haber democracia? No, no. El comunismo acaba con todo. Y donde un día hubo libertad, hay un garrote. Y donde un día se predicó por las buenas, ahora se impondrá con el terror y las balas por las malas. Y un caudillo se quedará en el poder y exterminará y acabará con la nación. Claro que sí, España va rumbo a eso, tranquilo. El Partido Popular y el PSOE han acabado con España. Todo lo que le dejó Franco, esta gente lo han destruido. Ya tú verás. No, no, una parte del sur de España, son marroquíes. Del centro norte hacia arriba, no, de Galicia para allá, ellos no llegaron. Pelayo les cayó a palo. No. En el sur sí. En el norte no. Sí, igual que los mexicanos dicen que Estados Unidos es de ellos, y los haitianos dicen que la República Dominicana es de ellos. Imagíname. Cuando las naciones tienen un problema hay que llamar a un dictador al poder. Un país se arregla con un Bukele, con un Milei. El otro día le decían a Milei,
dejaste 54.000 empleados públicos sin trabajo. Y él le dijo, yo no dejé a nadie sin trabajo. Esos empleados públicos, ¿con qué se le pagaba su sueldo? Con el dinero de los impuestos. No estaban produciendo nada. Si yo cojo ahora con el dinero que cobro de impuestos y con ese dinero le pago a un empleado, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Con qué yo estoy financiando el salario de esa persona? Con el dinero del pueblo argentino. Que se busquen un empleo en el sector privado para que sea el sector privado quien le financie su salario. De lo contrario no estás haciendo nada. Es como que tengas aquí un charco y una fosa. Saca agua de la fosa para llenar el charco. Llenas el charco pero dejas vacía la fosa. Eso es lo que pasa. Coges el dinero de la nación para pagar empleados públicos. ¿Y entonces qué haces? Si el dinero que se paga en la nación es para Fuerza Armada, para Ministerio del Interior, para seguridad pública, para seguridad social, para infraestructura hospitalaria, para mejorar las escuelas. Es para eso que se coge el dinero. Es para hacer escuelas, no para pagarle empleados públicos. Es para comprar aviones y fragatas de guerra para mantener la seguridad del territorio nacional. No para pagarle empleados. ¿Entienden cómo funciona? Me voy, los quiero mucho, un abrazo. Nos vemos mañana. Dime, Díaz Canel, que tú me preguntaste, que busqué tu pregunta por ahí y no la encontré. Lo mejor que le puede pasar a Cuba no es un dictador de derecha. No, ojalá Cuba, el régimen caiga y venga un dictador de derecha. Porque para interesar a Cuba hace falta una versión de Fidel Castro para la inversa. En vez de comunista, capitalista. Hace falta un Franco, un Pinochet, un Bukele, un Trujillo. Sería lo ideal. Pero destruir el comunismo de Cuba para traer una república bananera, llena de delincuentes y corrupción, con una sociedad destruida, el país nunca reflota, nunca sale. Mientras se va consolidando la endeble y tambaleante democracia que van a ser, llena de corruptos y corrupción, prolifera por un lado la pandilla, la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, de personas, de armas y de cuanta cosa nefasta puede producir una nación deteriorada y destruida económica y moralmente como está la nación cubana. La solución a los problemas de Cuba es hacer lo que hizo China. Coger, liberar la economía, vender toda la economía nacional al sector privado y que se quede el Ministerio del Interior velando la delincuencia y que nazca un ciudadano nuevo, que lo eduque el mercado para que cuando llegue el día de que ha nacido en la sociedad un individuo nuevo y en el gobierno una mentalidad nueva, podamos encontrar el camino de la democracia total y la libertad total. Pero si nosotros cogemos ahora y tumbamos ese régimen que hay y convertimos a Cuba en una república bananera, llena de corruptos y corrompidos, un pueblo de ladrones, de mentirosos, de personas sin ninguna condición humana ni moral, la nación no puede despuntar porque seguirán robando, seguirán estafando y aunque existan instituciones democráticas, estarán minadas por la corrupción. De nada sirve de que haya un sistema de justicia si los jueces son unos corruptos. De nada sirve que haya empresas privadas si los trabajadores son unos haraganes y unos ladrones. De nada sirve que hayamos traído un gobierno democrático si el gobernador se va a robar los fondos de la provincia que él gobierne, o el diputado, o el parlamentario, o el jefe del gobierno. La sociedad está destruida moralmente. Usted puede cambiarle la ropa al mendigo, pero él sigue siendo el mismo mendigo. Usted tiene que bañar al mendigo, curar su mendicindad y luego vestirlo con ropa limpia. ¿Me entiende? Porque el hábito no hace al monje. La solución sería que el régimen caiga y venga un dictador de derecha. Que diga, arriba, espérate un momento, libertad económica del mundo, aquí voy a hacer el SECOP. Para aquí va la delincuencia, para aquí van los corrompidos del gobierno, como hizo Bukele. Bukele no solamente metió preso a los pandilleros, metió a médicos, metió a diputados,
de presidentes de comunidades, de cantones, gobernadores, jueces, policías, generales, todo el mundo. La misma cantidad de delincuentes que había en las calles era la misma cantidad que había en las instituciones. ¿Por qué el pandillero no iba preso? Porque le pagaba al juez y seguía matando. ¿Y por qué no pasaba? Porque el policía lo cogía y le pagaba al policía. Y el policía le pagaba a jefe de escuadra, jefe de estación. Y estaba corrompida la sociedad. Y en Cuba es igual. En Cuba sí, tú traes capitalismo y va a haber mercado. Y va a haber transporte público. Pero no hay quien viva en una sociedad insegura. Llena de corruptos y corrompidos. Imposible. Imposible. Cuba tiene que nacer una sociedad distinta, educada con el mercado, con principios y valores éticos y morales, para que entonces, cuando él sea juez, imparta justicia sobre su condición espiritual. Pero coger ahora y poner un sistema de justicia transparente con un juez corrompido de lo de hoy, no existe nada. Me voy, te quiero mucho, cuídate, nos vemos mañana.